Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si habéis escuchado las 2 primeras partes de mi historia musical, ya conocéis gran parte del camino recorrido. Hoy quiero compartir el eco de lo que vino después, una etapa distinta, más íntima, donde el escenario se volvió interior, y la música, aunque más callada, siguió sonando. Será un capítulo más sereno, más entrelazado con la vida real, porque lo que vino después no fueron solo escenarios y partituras, sino también pausas, sombras y momentos de luz inesperado. Os invito a seguir escuchando si os apetece. Después de terminar mis estudios y regresar a México como catedrático, la vida me llevó por caminos que no siempre pude elegir. Había logrado lo que muchos soñaban: enseñar en el Conservatorio Nacional, tocar en salas importantes, mantener viva la pasión por el piano. Pero como ocurre tantas veces, lo profesional y lo personal no siempre avanzan de la mano. Fueron años de muchas exigencias externas y también internas. La vida familiar, el trabajo, las responsabilidades, y poco a poco empecé a alejarme de los escenarios. No dejé de tocar, nunca dejé de tocar, pero ya no era lo mismo. La música seguía siendo mi refugio, mi identidad, mi verdad, pero se volvió más íntima, más para mí que para el mundo. Durante mucho tiempo todo se me fue acumulando: cuidar de mi familia, enseñar, gestionar, y ya no tenía tiempo para estudiar como necesitaba. Tocar sin estudiar a fondo me producía inseguridad, y la inseguridad en un pianista se transforma en miedo. Así fue como apareció el pánico escénico, no de golpe, sino poco a poco, como una sombra que se cuela en silencio. Lo analicé, lo enfrenté, lo sobrellevé, pero no desapareció del todo. Sigue ahí, y por eso también dejé de enseñar. No porque no me gustara, sino porque necesitaba tiempo para recomponerme, para atender otras cosas. Y poco a poco fui dejando de tocar en público. O mejor dicho, empecé a decir que ya no tocaba. No me gustaba que me pidieran que tocara un piano por estar en una reunión, un viaje, una casa, como si fuera obligatorio. Sentía que tenía que justificarme todo el tiempo. Y era más fácil decir, ya no toco, aunque en realidad sí tocaba, pero tocaba en silencio, tocaba para mí. Con el tiempo, las salas seguían llenándose y me sentía querido. Pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a pasarlo mal en lugar de disfrutar plenamente. El miedo, el agotamiento y también, aunque no me guste hablar mucho de esto, algunas razones médicas que empezaron a dificultar el estudio diario, el ritmo y la concentración. Todo eso influyó. No lo digo como excusa ni como queja. Así es la vida. A veces pasa. Y en lugar de renegar, aprendí a decir, por algo será. Hace un tiempo alguien cercano me dijo con asombro, no sabía que habías hecho todo esto, y me hizo pensar, no porque lo hubiera ocultado, sino porque me recordó lo fácil que es que algunas cosas pasen desapercibidas, incluso entre los que más nos quieren. Yo nunca fui de hablar mucho de mis conciertos. Tocaba, vivía la música desde un lugar muy profundo, pero sin necesidad de anunciarlo, como quien ejerce un oficio con amor, sin grandes palabras, confiando en que lo esencial se transmite solo. No quería que la gente viniera por compromiso o por afecto, sino por verdadero deseo de escuchar. Y así fue. Las salas se llenaban, no porque yo lo contara, sino porque la música hablaba por sí sola. A veces pienso que no hace falta decir demasiado. Cuando lo que uno ama de verdad, encuentra la forma de llegar. No me arrepiento, lo viví como lo sentí. Y quizás por eso cada vez que escucho una de aquellas grabaciones, me reconozco, porque aunque muchos creyeran que yo había dejado de tocar, en realidad, solo me había quedado en silencio. Cuando regresé a España tras mi etapa como profesor en México, atravesaba una profunda depresión, la más dura de mi vida. Durante varios años me sentí vacío, sin rumbo ni esperanza. Y la música, por primera vez, quedó en silencio también por dentro. Me refugié en la pintura, algo que nunca había hecho y que surgió como una especie de terapia inesperada. A través de ella volví a conectar con el arte, con algo que me recordara quién era. Incluso colaboré como productor en 3 películas de cine independiente, una de las cuales llegó a ser premiada en Cannes. Aunque no fue una etapa central en mi vida, fue una vía para canalizar el dolor y reencontrar algo de equilibrio. En medio de ese proceso conocí a Jesús, quien desde entonces ha sido un verdadero compañero de vida. Su presencia trajo estabilidad, ternura y alegría. Ha sido un pilar en los momentos más duros y una fuente constante de amor y apoyo, también para mi familia. Mi carrera pianística no se detuvo nunca del todo.
Aunque los conciertos se fueron espaciando, seguía grabando, estudiando, explorando repertorio, adaptando mi técnica según las circunstancias. Di varios recitales en Lisboa, en el Teatro Nacional de São Carlos, uno de los principales del país, donde recuerdo especialmente un programa con obras de Beethoven y de Schubert. Aquella noche viví una experiencia que jamás he olvidado. Mientras tocaba en escena, en medio de un pasaje complejo y extenso, sufrí un lapsus mental total. Mi mente se quedó en blanco. No sabía exactamente dónde estaba dentro de la partitura, ni qué compás seguía, pero mis manos siguieron tocando solas, por pura memoria muscular, sin intervención consciente. Era como si mi cuerpo supiera el camino y no necesitara que yo estuviera presente. No sé cuántos segundos duró, 10, 15, 30 tal vez, pero para mí fue una eternidad, una mezcla de desconcierto, pánico silencioso y asombro. Sentía que todo podía venirse abajo en cualquier momento, que bastaba un titubeo para que se desmoronara la interpretación. Y sin embargo, algo me sostuvo. Apreté los dientes internamente y no detuve el flujo de la música. Aquel trance terminó con una entrada perfectamente sincronizada en la nueva sección. Nadie en la sala pareció advertir nada. Fue una experiencia límite, pero también un triunfo sobre el miedo. Supongo que a todos los músicos nos ha pasado alguna vez, aunque pocos lo admiten. Aún así, siempre intenté volver con dignidad al escenario, cuando el cuerpo lo permitía y el alma lo pedía. Hubo otro instrumento en mi vida, aunque más breve y con otro tipo de vínculo, el arpa. Fui alumno de María Rosa Calvo Manzano, catedrática del conservatorio, una profesora excepcional, exigente y humana, de la que guardo un recuerdo lleno de respeto y afecto. Ella insistía en que tenía un sonido privilegiado, producido por la carne misma de mis dedos, decía. Y me llamaba, medio en broma, medio en serio, el próximo Nicanor Zabaleta. En su clase me sentía querido, incluso mimado, y mis compañeros también me lo decían. Toqué varias veces con ellos, e incluso alguna vez mi profesora y yo hicimos dúo a 2 arpas. Participé en cursos y clases magistrales, sobre todo en México, donde ella viajaba cada verano y me invitaba a colaborar. Fue allí precisamente donde recibí la famosa carta de Joaquín Soriano, en presencia de María Rosa. Di un único concierto como arpista solista y tengo algunas grabaciones que aún conservo, pero nunca amé el arpa como amé al piano. Durante un tiempo compaginé ambos instrumentos, incluso ya siendo profesional, y cuando me ofrecieron dar clases de arpa en México, lo rechacé para no crear conflictos con la profesora titular. Con el tiempo, lo dejé, no por falta de técnica ni por desinterés de mi entorno, sino porque no era lo mío. El piano siempre fue mi hogar sonoro. El piano seguía siendo el eje, incluso en los momentos más difíciles. Recuerdo especialmente un accidente en la playa que derivó en una delicada operación de columna. Estuve cerca de una lesión medular grave, pero con esfuerzo logré volver a tocar. Aunque ya no fue igual, seguí adelante. Siempre seguí. Con el tiempo vinieron más desafíos físicos, caídas, intervenciones, momentos inciertos en hospitales, incluso una cirugía mayor de corazón y una infección que me tuvo internado durante meses. En aquel hospital, lejos de lo que uno esperaría, encontré una especie de familia temporal. El personal médico y de enfermería me cuidó con una calidez y humanidad que aún recuerdo con gratitud. Gracias a ellos y al apoyo incondicional de Jesús, esos días difíciles se llenaron también de sonrisas, complicidades y una profunda sensación de estar acompañado. Aunque no pudiera tocar, la música seguía acompañándome. Estaba en mi interior, en los recuerdos, en la idea persistente de que algún día volvería a sentarme frente al piano. Durante todos esos años seguí tocando. No lo decía, no lo compartía, pero tocaba. De noche, con los auriculares puestos, me sentaba al piano y grababa. Lo hacía para mí, no por esconderlo, sino porque necesitaba que ese espacio fuera íntimo, sin expectativas, sin que nadie me pidiera nada. A veces, incluso cuando tocaba con auriculares, creía que estaba en completo silencio, pero no siempre era así. Una noche, mientras practicaba suavemente, mi nieta, que ese día dormía en el sofá del salón, asomó la cabeza, medio dormida, y me dijo con toda seriedad: «Abuelo, ¿puedes dejar de tocar?». No escuchaba la música, claro, pero sí el tic-tic de las teclas. Y así fue como hice quizá el bis más silencioso de mi vida. Nunca dejé de grabar. Seguía registrándolo todo.
Conforme avanzaba la tecnología, yo también me fui actualizando y con el tiempo empecé a grabar con equipos digitales, más modernos y de mejor calidad. Durante un tiempo llegué a pensar que había perdido la mayoría de esas grabaciones, extraviadas en una mudanza marcada por el dolor, pero una persona cercana las rescató sin que yo lo supiera. Y años después me las devolvió. Fue un regalo inesperado que me permitió digitalizar mi legado y con ello plantar la semilla de lo que hoy es mi canal de YouTube. Fue mi manera de dar salida a todo lo que seguía viviendo en la música, aunque nadie lo viera. De transformar ese silencio en algo compartido. Mientras tanto, la vida seguía su curso, con otras formas de entrega. Jesús y yo, con ayuda y con el apoyo de mis hijas, cuidamos de mi madre durante años. Fueron 10 años de Alzheimer, de noches en vela, de paciencia, de ternura, de despedida. Fue una etapa exigente, pero también llena de sentido. Porque, como la música, el cuidado también es una forma de amor. En medio de tantas etapas distintas, hay recuerdos que permanecen especialmente vivos. Una de las experiencias más bonitas que recuerdo como concertista fue el día que interpretamos el trío para piano número 3 de Beethoven y el quinteto La Trucha de Schubert en la Fundación Juan March de Madrid. Fue una propuesta casi inesperada. Yo solía tocar con dos grandes amigos, el violinista Varga Olajbadi y el violonchelista Marco Spinazzola. Nos invitaron para interpretar el trío de Beethoven, y como segunda parte del concierto nos propusieron preparar La Trucha. Ninguno de los tres la había tocado antes y quedaban escasos 2 meses. Muy poco tiempo, sobre todo para el pianista. Pero nos miramos, lo hablamos y dijimos, ¿corremos el riesgo? Y lo corrimos. Encontramos a una violista extraordinaria y a un muy buen contrabajista. Ambos ya conocían bien la obra. Pero nos propusimos estudiarla juntos con total seriedad, respetando cada indicación de Schubert, desde los sforzandi hasta los pianísimos. Ensayamos con muchísima entrega. Y el día del concierto, a pesar del nerviosismo, ofrecimos una versión muy lograda y emocionante. Fue uno de esos conciertos que se quedan grabados para siempre. Fue tal el éxito y la alegría que nos dio ese concierto que decidimos celebrarlo a lo grande. Nos fuimos juntos 5 días a Túnez y prácticamente nos gastamos todo lo que nos habían pagado. Valió la pena. Fue una noche mágica y una de las memorias más bonitas de mi vida musical. Por supuesto, no siempre fue tan mágico. A veces los viajes eran en solitario. Iba yo solo a tocar, ya fuera como solista con orquesta o en recitales individuales. Y si bien es cierto que nada se compara con la emoción de tocar ante un público cálido, receptivo, algunos públicos son más agradecidos que otros, también es verdad que hay una cierta soledad que acompaña a esas giras. Después del aplauso, del esfuerzo, de la adrenalina, llegaba la cena en solitario, el regreso al hotel, sin nadie con quien compartir. Esa parte más íntima y silenciosa también forma parte de la vida del músico. Y quizás por eso recuerdo con especial cariño algunas ocasiones en las que ese vacío no estuvo, como aquella vez en que interpretamos La Pequeña Danneliada de Hija Cancelli. Me habían invitado a participar como solista junto con mi querido amigo Varga Olajbadi en un festival de cine celebrado en Budapest. Yo ya conocía la ciudad, porque años atrás había hecho ahí un par de cursos de pedagogía y mantenía contacto con varios colegas húngaros. Nos avisaron con tiempo, nos enviaron las partituras y nos confirmaron que estaríamos acompañados por la Camerata de Tiflis de la capital de Georgia, tierra natal de Cancelli. La obra, escrita originalmente para la película rusa Kindzadza, es moderna pero muy accesible, con una musicalidad directa y hasta teatral. De hecho, los intérpretes debíamos hacer vocalizaciones de asombro, suspiros, exclamaciones. Nos lo pasamos en grande. Viajamos con todos los gastos cubiertos. Nos alojaron en un hotel de lujo y pasamos una semana entera en Budapest, ensayando, adaptándonos al ambiente, comiendo de maravilla y compartiendo risas con los músicos georgianos. El director extraordinario creó desde el primer momento una complicidad sincera y cálida entre todos. Fue uno de esos proyectos donde todo fluye: la música, la convivencia, el humor, el respeto mutuo. El día del concierto, dentro del festival, la sala estaba llena de cinéfilos, músicos y compositores, muchos especializados en bandas sonoras. La interpretación fue un éxito rotundo, de esos que uno guarda como pequeños tesoros. Nos abrazaron, nos felicitaron, nos hicieron sentir parte de algo más grande. Recuerdo con mucho cariño esa semana.
La mezcla de culturas, la camaradería con los músicos de Tiflis, la belleza de la obra de Cancelli y ese espíritu de celebración que solo se da cuando la música y el arte se juntan sin solemnidad, con verdadera alegría. Aquella semana fue una especie de oasis. La música, la camaradería, los aplausos sinceros, todo fluyó con una ligereza que pocas veces se da en la vida. Pero los contrastes existen y a veces son brutales. Pasaron los años y de pronto llegó un momento completamente opuesto. Perdí el conocimiento y como consecuencia sufrí una caída en casa. Me fracturé el húmero del brazo izquierdo y fui trasladado al hospital. Sin embargo, no me operaron. Los médicos consideraron que, dadas las condiciones hospitalarias y el alto riesgo de contagio por COVID, era más peligroso someter una cirugía que tratar la fractura de forma conservadora. Así que optaron por inmovilizarme el brazo con un cabestrillo. Esa decisión, comprensible dadas las circunstancias, tuvo para mí unas secuelas muy serias, sobre todo como pianista. Desde entonces, mi brazo y mano izquierda quedaron limitados y doloridos, con los nervios atrapados por la fractura, y ya no pude volver a tocar. Ahí sí comprendí que el piano, como instrumento físico, debía quedar atrás. Regalé mi piano a mi nieta y lo hice con serenidad. Ya no se trataba de renunciar, sino de legar. Ella lo disfrutaría. Yo ya había dicho lo que tenía que decir. He hablado mucho de las sombras, pero también hubo luz. Viajé, toqué, conocí lugares y personas maravillosas. Me aplaudieron, me exigieron, me agradecieron. Fui testigo del poder de la música para conmover, para acompañar, para quedarse en la memoria de otros. Eso es lo que intento compartir ahora en mi canal. Lo que queda, lo que resistió, lo que aún puede hablar por mí. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. No son simplemente capítulos de una historia musical, sino momentos de vida que de una u otra forma dejaron huella en mi camino como pianista. A partir de ahora, seguiremos conectados a través de mis grabaciones. Mientras me queden, seguiré subiéndolas cada semana, con la misma pasión de siempre. Y cuando se acaben, ya encontraremos otra manera de mantener vivo este canal, si aún tiene sentido hacerlo. Si queréis comentar, preguntar, compartir una emoción o simplemente saludar, ahí están los comentarios de YouTube. Os leo con atención y con mucho cariño. Gracias de corazón por estar ahí. Lo que fui, lo que hice, lo que amé, está todo aquí, en cada nota.